afectada su vida diaria. Entonces no puede ser algo como de un momento solamente, sino que tiene que ser una afectación de la vida diaria. Entonces, para enfocarnos como anatómicamente, vemos que la memoria, lo voy a mencionar simplemente, está ubicada en varias zonas del cerebro, se podría decir, aunque está mal decir que está ubicada, pero hay ciertas zonas que están relacionadas con la memoria. Entonces, por ejemplo, la memoria semántica en el lóbulo temporal y en el infratemporal, la episódica en el lóbulo temporal medial, la procedimental en los núcleos de la base, el cerebelo y la área motora suplementaria, la de trabajo en la corteza prefrontal, área de Broca, Wernicke y área de asociación visual. La atención en el núcleo pulvinar del tálamo está asociada con eso. La función ejecutiva en el circuito dorsolateral, circuito orbitofrontal y cíngulo anterior, ¿sí? La función visoespacial en la corteza prefrontal y en la corteza temporal. El lenguaje en el área de Wernicke y área de Broca. Listo. En el mundo, podemos decir que según la OMS hay 50 millones de personas afectadas con la demencia y cada año se diagnostican 10 millones de personas. Para el 2030 habrán 88 millones de personas con la demencia, mientras que para el 2050 serán 152 millones. En este punto podríamos decir que los casos nuevos de demencia van aumentando precisamente porque la esperanza de vida va aumentando y podríamos decir que hace 100, 120 años, no habían tantos casos de demencias porque las personas no vivían tanto, entonces no tenían chance de que se desarrollara la enfermedad. También eh, es que la enfermedad se diagnostica más ahora porque hay más recursos y más métodos para el diagnóstico. Las demencias son más prevalentes en lugares de bajos recursos y medianos, bajos y medianos recursos que equivalen al 60% de la población que tiene demencia. Esas son estadísticas de Colombia entre el año 2009 y el año 2015, donde vemos que la demencia es más prevalente en las mujeres, hay mayor número de mujeres con demencias por año y menor en hombres. Vemos que exceptuando el 2015, la tendencia es que se aumenten los casos. Podría explicar que en mujeres sea más, eh, haya más, un poco más que los hombres. Pero también han encontrado factores genéticos como los estrógenos y ciertas hormonas que estimulan que propiciarían la aparición de demencias. Listo. Podríamos hay varias formas de clasificar las demencias, unas de manera etiológica, otra por la ubicación, otra es por si es reversible o irreversible. Entonces yo escogí como esta clasificación, que es como más una clasificación anatómica, se podría decir. Tenemos las demencias corticales, que es la más famosa, y se me pasó a mencionar que de las demencias, al Alzheimer, la demencia tipo Alzheimer equivale como al 60-70% del total de las demencias. Luego de ahí se une la demencia vascular y las otras que ahorita mencionaremos. Tenemos en cortical la enfermedad de Alzheimer, que tiene varias características, ahorita las menciono, la demencia frontotemporal o DFT y las degeneraciones focales como afasias, afasia de Wernicke, de Broca, y de zonas anatómicas puntuales. Las subcorticales, la degeneración corticobasal, la demencia por cuerpos de Lewy, la enfermedad de Huntington, la parálisis supranuclear progresiva y en vascular tenemos el multiinfarto, infarto único en área estratégica, enfermedad de pequeño vaso, la hemorragia, y hay otra enfermedad que es un poco no tan conocida que se llama CADASIL, que es una es una enfermedad de pequeño vaso. Secundarias tenemos algunas que son reversibles, como las metabólicas, que están asociadas con vitaminas, carencias de vitaminas, endocrinas, que está relacionado con hormonas y sobre todo con la hipófisis, infecciosa, ocasionada por virus, como el VIH, el herpes, parásitos, hongos. Con fármacos, pues se han visto estudios donde se relaciona la aparición de demencia debido al uso crónico de benzodiazepinas, corticosteroides y eran eso básicamente. Se ha reportado más que todo con benzodiazepinas. Con tóxicos como el alcohol, que se genera una demencia muy conocida
conocida, que es la de Wernicke-Korsakoff, que cursaría con una parte de Wernicke, como la fase Wernicke, relacionada con el lenguaje, y la parte de demencia como tal, que sería la Korsakoff, sería la unión de Wernicke-Korsakoff. Las enfermedades de depósito, la más común sería la enfermedad de Wilson, que tiene un nombre muy característico. El epónimo sería Wilson, pero el nombre internacional sería degeneración hepatolenticular, porque al final llegaría a generar el núcleo, la depresión que podrían imitar una demencia. Bueno, y en relación al TAP, también usualmente el trastorno afectivo bipolar, cierto porcentaje de esos pacientes desarrollan una demencia frontotemporal. Listo. La siguiente. Voy a exponer varias hipótesis sobre lo que puede estar pasando para que se desarrollen las demencias. El primero es tener claro que ese sistema linfático, desde hace por lo menos 20 años se está hablando del sistema linfático, pues hace algún tiempo se decía que el sistema nervioso central no tenía sistema linfático, lo cual es cierto, pero sí tiene, según estudios modernos y actuales, sí tiene el sistema nervioso una forma de eliminar desechos metabólicos. Entonces tenemos al lado izquierdo la porción arterial y al lado derecho la porción venosa. Tenemos la barrera hematocefálica, que está elaborada por el endotelio de los vasos, de las arterias en este caso. Tendría un espacio, el espacio de Virchow-Robin, y por encima de ese espacio, que es un espacio muy pequeño, algunos dicen que es virtual, estarían los piecitos, los piecitos de los astrocitos, cerrando la barrera hematocefálica. Esos piecitos tienen una acuaporina, que es la acuaporina 4. Esa acuaporina deja pasar el líquido, agua específicamente, y en esos pies de los astrocitos se encuentran transportadores para diversos compuestos y metabolitos. Entonces lo que se dice es que hay un flujo de sangre de la arteria, como ya conocemos, pero también hay un flujo de líquido cefalorraquídeo que cursaría entre el endotelio y el líquido de los pedicitos de los astrocitos. De ahí, este líquido saldría hacia el parénquima cerebral y haría un flujo convectivo, que lo que haría es barrer los desechos metabólicos, que ahorita hablaremos de ellos, como el beta-amiloide y diversos proteínas que se van acumulando y que causan la neurodegeneración. El flujo convectivo llevaría los desechos metabólicos hasta el espacio que hay entre los pedicitos de los astrocitos y el endotelio de las venas, y se eliminaría así. Hace algunos años salió un artículo en el que mencionaban un experimento muy interesante en el que aplicaban cristales de colesterol a ratas, y estas ratas tenían daño cerebral por los cristales. Esos cristales producen daño cerebral, y midieron en sangre de los ratones las concentraciones de lípidos, que se aumentó debido a ese daño de las membranas de las neuronas. Luego, encontraron pues estos lípidos, volvieron a hacer el mismo ejercicio con otros ratones, pero a esos ratones les aplicaron un inhibidor de la anhidrasa carbónica, que es muy importante para la producción de líquido cefalorraquídeo, y al inhibir, se le aplicó acetazolamida, y al inhibir la anhidrasa carbónica, se eliminó el flujo de líquido cefalorraquídeo por un tiempo. Eso lo que ocasionó es que en sangre no se encontraran esos lípidos que habíamos encontrado anteriormente. Entonces, pues es como uno de los muchos experimentos que se han dado para explicar y fundamentar un poco ese sistema que explicaría cómo el cerebro elimina desechos metabólicos. Ese sistema es mayoritariamente activo durante el sueño, en la fase REM del sueño. También explicaría muchas cosas de, por ejemplo, que las personas que no duermen mucho, no tienen buena calidad del sueño, suelen tienen mayor predisposición a desarrollar demencias. Listo, entonces, la siguiente. Voy a hablar de manera un poco amplia del Alzheimer, que es la enfermedad como más conocida de las demencias y la que tiene más casos. Eh, hay dos hipótesis. Tenemos la vía amiloidogénica, la teoría amiloidogénica, que muchos científicos la siguen, y otra es la taupatía.
yo creo que habría que combinar las dos para poder como explicar un poco mejor la enfermedad de Alzheimer. Entonces vamos a ver como las dos teorías que tenemos hasta el momento, que son las más importantes, aunque hay más. Listo, la siguiente. Listo. La proteína amiloide, eh, el péptido amiloide sale de una proteína que se llama proteína precursora amiloide. Esa proteína se encuentra, el gen de esta proteína se encuentra en el cromosoma número 21. Es muy importante eso. Tenemos que esa proteína tiene un dominio en la membrana extracelular e intracelular. Hay una enzima que lo que hace es cortar, que esa es la enzima base 1, pero también tiene otro nombre que es la beta secretasa. Esa beta secretasa corta, eh, corta la APP, la proteína precursora amiloide, y genera dos porciones, que es la extracelular, se libera la proteína, el dominio intracelular de la proteína precursora de amiloide, que en inglés es AICD. Ese dominio intracelular de la proteína precursora amiloide va al núcleo y genera procesos de transcripción. Genera procesos de... Listo, si se me entrecorta, pues me dicen y paro un segundo para que se establezca como la conexión. Listo. Entonces, la ICD va al núcleo y genera procesos de transcripción, entre ellos para generar la base 1, diversas proteínas importantes para el cerebro. Ya tenemos la gamma secretasa, que la gamma secretasa lo que hace es cortar este dominio intramembrana y genera dos péptidos. Uno, el beta 42 y el otro, el beta 40. El beta 40 es más soluble en el agua que el beta 42, que es insoluble. O sea, es insoluble y se empieza a agregar. Este beta 42 es el que va a generar las placas seniles, que es lo que vamos a ver histológicamente en la enfermedad de Alzheimer. En el lado izquierdo tenemos la otra vía, que es la vía no amiloidogénica. En la derecha, la vía no amiloidogénica, que fue lo que les acabé de mencionar. Listo. La siguiente. Eh, la gamma secretasa es un complejo enzimático que tiene eh, varias partes importantes. En el lado de las presenilinas tenemos la presenilina 1 y la presenilina 2. Tenemos la nicastrina y tenemos la PEN2 y la APH1. La PEN2 y la APH1 son para estabilizar el complejo enzimático. Las que tienen las funciones reales son la presenilina 1 y las presenilinas y la nicastrina. Eso por parte de la gamma secretasa. Listo. El siguiente. La otra teoría que tenemos, y está muy relacionada, es que tenemos que hay acúmulo de amiloide, de beta amiloide, de placa amiloide, y esto y otros factores van a hacer que la proteína tau, que es una proteína asociada a microtúbulos de las neuronas, se hiperfosforilen. Cuando tau se hiperfosforila, lo que hace es desensamblar los microtúbulos. Hay varias quinasas relacionadas con la hiperfosforilación de tau, como CDK5, G5K3B, y MARK. En el grupo de neurociencias del cual soy parte, se ha trabajado mucho con esa CDK5, se ha intentado inhibir en ratones y se inhibe, y también se han obtenido ratones knockout para esa quinasa, pero lo que pasa es que esos ratones son incompatibles con la vida, no pueden vivir sin la CDK5. Entonces, pues como que no tenemos buen pronóstico por ese lado de inhibir esas quinasas que hiperfosforilen tau. Listo. Entonces, la siguiente. Bueno, y esta proteína tau genera ovillos neurofibrilares que también se van a acumular en el tejido cerebral. En la parte genética, pues acá en Antioquia estamos un poco en desventaja con otras partes del mundo porque tenemos una población muy grande de
de demencia familiar temprana. Hay un pueblo que se llama Yarumal, que es cerca a Medellín, queda como a 3 horas, y donde se encontró una población grande de esta mutación, que es la mutación en presenilina 1 y 2. También hay mutación en APP, que son de inicio temprano. Cuando digo inicio temprano, es que más o menos a los 40 años la persona ya tiene síntomas de enfermedad. Y usualmente fallecen tipo 52, 56 años. Entonces, una enfermedad de inicio muy temprano. El inicio tardío sería superior más o menos a los 65 años y se relaciona con estos genes. Eso, pues acá están, acá los vemos. Y listo. Estas mutaciones de presenilina 1 y 2 en Antioquia se reportaron por el doctor Francisco Lopera, que es profesor de la Universidad de Antioquia. También hay otros factores genéticos como el alelo para ApoE4 y también, como les mencionaba, la proteína precursora amiloide tiene su gen en el cromosoma 21. Entonces se ha visto que en personas que tienen trisomía del 21, síndrome de Down, esas personas tienden a desarrollar demencia. Recientemente, en el año 2019, el grupo de neurociencias publicó un artículo que es un caso muy particular de una señora que tenía la mutación E280A, que es mutación para presenilina, y esa mutación lo que hace es Alzheimer familiar temprano, pero esa señora, ese paciente tenía esa mutación, pues se llamó la Christchurch y era un homocigoto, y ella empezó a desarrollar la enfermedad a los 70 años, o sea, pasaron 30 años más de lo que el tiempo que debía desarrollar la enfermedad. Ella debió enfermarse a los 40, 42 años, pero se enfermó a los 70. Entonces, a partir de aquí hay como una luz de esperanza en ese sentido, porque vemos que encontramos una mutación que protege contra el efecto deleterio de las mutaciones en presenilinas. Listo. Acá vemos un cerebro con enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza principalmente por una atrofia en el hipocampo que empieza en la corteza entorrinal y el hipocampo se va volviendo más chico. Macroscópicamente podemos encontrar acá en el lóbulo frontal una atrofia muy severa. Un cerebro usualmente pesa 1.300 gramos. Un cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer llega a pesar 700, 600, 800 gramos. Entonces hay una atrofia muy grande, hay una pérdida neuronal muy grande. Encontramos, debido a esa atrofia cerebral, una marcada ventriculomegalia en compensación a la pérdida de esa masa encefálica. Listo. Siguiente. Acá vemos desde la porción basal, vemos el uncus. En ese uncus encontramos el hipocampo. Si palpamos esa porción, el cegiro hipocampal, encontramos usualmente que ese hipocampo, que ese uncus va a estar cauchoso, y eso nos diría que el hipocampo estaba esclerótico, o sea, se empieza a engrosar el hipocampo y se vuelve un poco más chiquito. Listo. El siguiente. Acá tenemos cortes coronales, empezando en el superior izquierdo, que es el frontal, y vemos, acá se me olvidó poner la imagen, la, la flechita, pero en la tajada número 5, en el lóbulo, en ese, en temporal, que sería lo más hacia abajo, ese sería el hipocampo, está atrofiado. El de arribita, el de arribita sería el hipocampo y es atrofiado. También vemos en este caso que tenemos una ventriculomegala muy marcada y un severo adelgazamiento de la corteza cerebral. Entonces la relación corteza y sustancia blanca se ve aumentada, perdón. La sustancia blanca pues no tiene mucha afectación en la enfermedad de Alzheimer, pero la sustancia gris, la corteza, tiene mucha afectación. Histológicamente, en enfermedad de Alzheimer encontramos estas placas seniles que son muy características de enfermedad de Alzheimer. Esta es una distinción que se hace de inmunohistoquímica para beta-amiloide. Usualmente encontramos beta-amiloide en todo el tejido cerebral cuando hay enfermedad de Alzheimer. Encontramos en todo el tejido cerebral y eso es hipocampo. En una persona
este beta amiloide se va acumulando con la edad y es normal. Lo que no es normal es encontrar en tan grandes cantidades, en tantas placas seniles. Aunque también es muy discutido esto de encontrar placas seniles, porque se han visto casos de personas que tienen muchas placas seniles, pero no tienen una clínica sugestiva de enfermedad de Alzheimer. Pues, o sea, murieron, les hicieron la inmunohistoquímica, las tinciones en cerebro, y no había mucha relación entre lo que encontraron histológicamente y la clínica. Entonces siempre se debe correlacionar lo histológico con lo clínico. Bueno, y cabe destacar que eh, todas esas tinciones histológicas pues se pueden hacer con biopsia cerebral, pero pues no justifica hacer una biopsia cerebral en esos casos de demencia. Usualmente no justifica. Entonces son en tejido postmortem. Acá vemos algo muy bonito que es la angiopatía amiloidea, muy común en enfermedad de Alzheimer, aunque también puede aparecer sola, y es que un vaso sanguíneo es rodeado por proteína amiloide. Acá la vemos. Dice la siguiente. Acá vemos la otra proteína que les mencionaba, acá sí puse flechita. Acá vemos la proteína tau, esto es lo que señala la flechita, lo que se le parece a ella. También se utiliza un anticuerpo en la inmunohistoquímica para detectar tau. Tau hiperfosforilado. Acá la vemos. Beta amiloide es una proteína extracelular, aunque también se puede encontrar intracelular. Tau es intracelular. En la otra, bueno, seguimos con la demencia por cuerpos de Lewy. Esta demencia cursa con una atrofia del neostriado, o sea, núcleo caudado y núcleo lenticular, pero también podría generar una atrofia global de leve a moderada. También podría ser severa, pero usualmente no son así. Tampoco puse la flecha. En la tercera tajada, en la porción basal, vemos lo más cercano al ventrículo es el núcleo caudado y lo más lejano y que está unido es el núcleo lenticular y están un poco pequeños. También se puede encontrar un adelgazamiento de la corteza. Listo, el siguiente. Bueno, se me olvidó mencionar que todas estas imágenes histológicas y estas imágenes de tejido cerebral fueron proporcionadas por el Grupo de Neurociencias de Antioquia, en específico su neurobanco. Acá vemos con la regla, lo que se está midiendo es el hipocampo, que también hay una atrofia hipocampal, pero no es tan importante como la que es en enfermedad de Alzheimer. A veces vemos cerebros con enfermedad de Alzheimer, que tuvieron enfermedad de Alzheimer y son hipocampos diminutos, que no se ven, pues no tenía hipocampos esa persona. Acá pues está pequeño, pero no es tan pequeño. En la enfermedad por cuerpos de Lewy también se ve un aclaramiento de la sustancia negra. Acá vemos la sustancia negra. Este es un mesencéfalo que se partido de la mitad, está muestreado. Y acá sería la sustancia negra, que sería la última tajada de la derecha. También podría cursar con parkinsonismo, la demencia por cuerpos de Lewy. La demencia por cuerpos de Lewy tiene un cual estándar de histología, que sería la inmunohistoquímica para alfa-sinucleína, que serían los puntitos cafés que vemos. Solamente se señala uno y uno en cada corte histológico, pero pues hay más, si los observan bien, hay más. Los moraditos serían los núcleos de las neuronas, y listo. Alfa-sinucleína se acumula en demencia por cuerpos de Lewy. Ese es corte frontal. Corteza frontal. Listo, la siguiente. Listo. Eh, listo. En la enfermedad de Parkinson tenemos un componente genético de las personas, el resto son esporádicos. La enfermedad de Parkinson pues tiene varias mutaciones, acá se nombran, y como para destacar es la PRKN, que es la más frecuente en jóvenes, en Parkinson joven,
Y ya, sería la siguiente diapositiva. Bueno, para explicar un poco la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, pues no voy a explicar todo lo de los núcleos de la base, pero podríamos decir que la sustancia negra recibe aferencias de, que a su vez reciben aferencias de las cortezas sensitivas. Entonces, las cortezas sensitivas mandan eferencias a los núcleos de la base a la sustancia negra, y la sustancia negra vuelve a mandar a los núcleos de la base y puede generar dos estímulos, uno en receptores de uno, excitatorio, y otro en receptores de dos, dependiendo de cuál receptor se une a la dopamina, va a excitar el caudado o lo va a inhibir. En la enfermedad de Parkinson, que es hipocinética, va a haber un mal funcionamiento de esos dos receptores y lo que va a generar es una inhibición tónica eh, de un núcleo, del núcleo ventral anterior del tálamo, y ese núcleo ventral anterior del tálamo no va a estimular la corteza, entonces no va a producir el movimiento adecuado. De eso se debe la clínica de la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad de Parkinson, perdón, es una enfermedad hipocinética. Listo. En la demencia frontotemporal, la demencia frontotemporal es quizás de las demencias más complicadas de diagnosticar y tipificar. Tiene varios genes relacionados. Acá están. El más común es el MAPT, que está relacionado con inclusión de tau. Es una demencia muy complicada de diagnosticar. La siguiente. Hay varios tipos de degeneración frontotemporal o lobar frontotemporal. Hay una de predominio conductual, otra de predominio lenguaje, y hay una que es de afasia progresiva logopénica, que está muy emparentada, muy relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, es una demencia que es muy difícil de diagnosticar, tiene muchos criterios, y casi todos los criterios de la demencia frontotemporal son más o menos de descarte, descartando todo el resto, y ya si queda algo, pues es demencia frontotemporal y cumple con la clínica. Acá vemos un signo muy característico, que vemos el área, que vemos el límite del lóbulo frontal y el lóbulo parietal, que es el área, ese giro central, que es el límite. Y vemos acá que se forma una bolsita. El lóbulo parietal está un poco más superior, un poco más, eh, ¿cómo podría decir? Más pronunciado, y se forma una caída. Y esa caída forma como una bombita en el lóbulo parietal. Entonces vemos una severa atrofia del lóbulo frontal en este caso. Acá la vemos. Listo. Pues el límite es área 4. Entonces vemos área 4 anterior a área 4 parietal, y después de área 4 frontal. Listo. Acá vemos lo que les mencionaba, a la derecha el lóbulo frontal y a la izquierda es parietal. Acá vemos la bolsita. Listo. Acá vemos una atrofia de la corteza. Vemos que la corteza está severamente adelgazada. Listo. Les quería mostrar eso. Severamente adelgazada la corteza. En demencia frontotemporal podemos hacer inmunohistoquímica para una proteína que se llama TDP43, acá la vemos, y que también se acumula especialmente en el lóbulo frontal y temporal, aunque se podría encontrar en todos los lóbulos. La enfermedad de Huntington es quizás la enfermedad que le hace contraparte a la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad en tándem, o sea, de tripletas, relacionada con una proteína que se llama huntingtina. Usualmente tenemos de 10 a 35 repeticiones, y es una persona normal. De 40 o más repeticiones generaría una enfermedad de Huntington. Es una enfermedad de carácter autosómico dominante, y tiene una característica de anticipación y efecto parental transmisor. De anticipación quiere decir que entre más copias tenga, entre más tripletas de CAG tenga, la enfermedad va a aparecer en periodos más tempranos, y también en periodos más tempranos y con más gravedad. Se dice que cuando la mutación la transmite el padre, la enfermedad es mucho peor,
porque la polimerasa es mucho más activa en los espermatozoides y hay mayor replicación en los gametos masculinos. Sí, hay mayor replicación en los gametos masculinos, entonces hay más posibilidad de que hayan más tripletas. También se podría decir que en la enfermedad de Huntington, la huntingtina puede tener una función, puede tener ganancia de función, y esa ganancia de la función de esta proteína generar una toxicidad en el ambiente neuronal. Entonces, acá similar a lo que encontramos en la enfermedad de Parkinson, encontramos que hay degeneración en el núcleo caudado y en el putamen, o sea, en el neoestriado. Y eso va a producir una enfermedad hipercinética, mayor movimiento. Acá vemos en la parte en la que se encontraría la comisura gris posterior, que ahí podríamos ver el caudado, pero pues el caudado está tan pequeño que no lo podemos observar. Vemos que no hay una atrofia como significativa, podríamos decir que hay una atrofia frontal, pero pues no es como muy significativa. Listo, la siguiente. Acá sí es muy claro, porque no sé si recuerdan ahorita las de Alzheimer y vieron el caudado. Acá estoy señalando el caudado y el caudado es una lámina que ni se ve porque está muy, pero muy atrofiado. Luego del caudado encontramos lo que separa el caudado del núcleo lenticular, que sería la cápsula interna, y vemos al lenticular con sus dos porciones, el putamen y el globus pálido. El núcleo caudado está severamente atrofiado. Si observan, no lo vemos ni en la tajada 3, y se ve un poco, muy pequeño en la tajada 5. Entonces está muy atrofiado, severamente atrofiado. Y el caudado no solamente tiene funciones relacionadas con el movimiento, sino que también están relacionados con la memoria procedimental. Listo. Acá lo vemos más cerca, que estas líneas de sustancia gris que vemos ahí, sería el núcleo caudado. Usualmente no es tan pequeño, es mucho más grande, mucho más grande. Listo. El putamen también está muy pequeño, pero no. El putamen y el glossario también está pequeño, pero no tan pequeño como el caudado. Siguiente. La siguiente, por favor. Listo. Otra. La anterior, por favor. La anterior. Esa. Hay otra enfermedad que se llama CADASIL. CADASIL es una enfermedad autosómica dominante relacionada con los pequeños vasos y que produce infartos en el tejido cerebral. Está relacionado con una proteína que se llama NOTCH3 y con el gen NOTCH3. Este gen está relacionado con el receptor NOTCH3 de la membrana del endotelio. Entonces, lo que pasa en este caso es que este endotelio se va dañando y se engrosa. Al engrosarse, va a ocasionar que exista una hipoperfusión del tejido. Esta imagen no es del grupo, pues en el grupo tenemos casos de CADASIL, pero no tenemos como tantas tinciones como para mostrar. Entonces, la siguiente. CADASIL es una demencia vascular. Acá vemos en los puntitos, vemos infartos, muchos infartos, todo lo que es como rojito, todo eso son infartos, y el tejido de estas personas de CADASIL se desgarra fácilmente debido a esos infartos. Es una enfermedad que aparece muy temprano y es una enfermedad demasiado agresiva, es una demencia muy, muy agresiva, es quizás de los peores. La siguiente. Acá vemos el tallo cerebral en su porción de puente. Vemos que tiene cavitaciones, o sea, agujeritos producidos por los infartos. Acá vemos varios infartos en el puente que está superior en el puente, son dos mitades. Acá vemos el mismo tejido cerebral, pero ya fijado con formol. El otro era fresco y este ya es fijado con formol, donde vemos más claramente las cavitaciones.
Pues eso sería la parte de fisiopatía de enfermedades, ya diagnóstico. Bueno, muy bien. No sé por qué se quedaron así corridos estos cuadritos, pero bueno. Entonces ya en esta parte pues vamos a enfocarnos un poco más desde el diagnóstico y la clínica, pues nos dimos cuenta que todas las características anatómicas, fisiológicas y como tal fisiopatológicas de la enfermedad pues trae grandes repercusiones y es de gran estudio en la parte desde la neurología. Entonces, para hacer el diagnóstico de estas enfermedades, pues como ya nos dimos cuenta, no es usual una biopsia que se le pueda hacer al paciente, por eso netamente el diagnóstico es clínico y siempre tenemos que hacer un abordaje, pues desde la historia clínica y desde el examen mental de estos pacientes, pues es que digamos que es la parte complementaria en psiquiatría. Entonces, ¿cómo obtenemos el diagnóstico? Pues basándonos principalmente en la definición, que es un síndrome crónico y progresivo con un deterioro de la función cognitiva, que va a alterar principalmente la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y cierto sentido de la realidad, de una definición de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para el diagnóstico y la evaluación de esta patología, pues como les decía, principalmente tenemos que iniciar con toda la parte de la anamnesis. Digamos que la Asociación Americana de Neurología ha descrito que no se deberían realizar como tal tamizajes o pues de manera preventiva las pruebas de detección en adultos asintomáticos. Usualmente los pacientes que vamos a abordar y que requieren una evaluación exhaustiva pues, de su parte mental y evaluar la parte demencial, pues son los pacientes que usualmente traen los familiares por trastornos ya comportamentales y que lamentablemente pues llegan a las consultas de los especialistas un poco tarde debido a que ya tienen todas las alteraciones comportamentales y toda la afectación de memoria de las funciones ejecutivas, de la comunicación, las habilidades visoespaciales y el comportamiento, pues que generan la importante repercusión clínica y pues de convivencia con este tipo de pacientes. Entonces el diagnóstico pues basado siempre en la que va a interferir pues con la capacidad de las actividades diarias de los pacientes y que se va a ver pues un deterioro importante respecto pues a cómo era el paciente previamente. Esto siempre nos lo van a decir, como él no era así, es que últimamente tiene menos memorias, que últimamente se está comportando raro, es que ha cambiado su forma de ser, que son, digamos, como signos de alarma que nos deben de llevar a nosotros a pensar en que un paciente puede estar iniciando un proceso demencial. Eso basado pues en la anamnesis, siempre hacer pues una evaluación cognitiva en estos pacientes que ya detectamos como un signo de alarma y que la familia lo trae como con este motivo de consulta para hacer una evaluación cognitiva pues objetiva, ya sea mediante un breve examen cognitivo del estado mental o una evaluación neuropsicológica específica que ya veremos más adelante. Este compromiso postcognitivo y conductual debe afectar pues al menos alguno de los dos dominios, ya sean pues de los que vemos aquí a la derecha. Respecto a la memoria, pues el compromiso de esa capacidad de poder adquirir recuerdos, ya sean recientes o la pérdida pues, de la memoria remota. De las funciones ejecutivas, pues esa capacidad de realizar diferentes funciones, la motricidad fina, las características del compromiso en el razonamiento y la realización pues, de diferentes tareas complejas. La comunicación, pues que a veces a estos pacientes no se les entiende lo que dicen, que empiezan pues a distorsionar como la realidad y también a tener episodios de confusión de palabras y en la escritura pues muchas veces no se logra entender nada de lo que escriben. Las habilidades visoespaciales y que es cuando tenemos el compromiso de los pacientes que se pierden y que están solos y pues que se pierden de las casas o se salen porque pierden también esa capacidad de ubicación y pues las alteraciones comportamentales que son de los primeros motivos de consulta a la parte de psiquiatría, por lo que alteraciones pues del comportamiento asociados a agitación, a pues parte de depresión, a la comida, al sueño, que ya veremos más adelante. Entonces, ¿qué nos dice el DSM-5 acerca de las demencias? Traje aquí los criterios del DSM-4 donde pues, nos referían que principalmente era una alteración de la memoria y que debería tener alguno de los siguientes, una afasia, una apraxia, una amnosia y una alteración pues, funcional. Sin embargo, en el DSM-5, pues digamos que con el avance científico y todo lo que nos dimos cuenta pues de la demencia, que realmente no es únicamente una alteración de la memoria, sino que por el contrario afecta totalmente todo y engloba pues el estado cognitivo y el deterioro cognitivo del paciente.
Uno, pues es la capacidad de aprender y de memoria, el lenguaje, la parte funcional, la parte de atención, la percepción motora, que son los que mencionaba anteriormente. Asimismo, dentro de los criterios que ellos mencionaban, pues es el déficit cognitivo debe interferir con la actividad diaria del paciente y que no ocurre exclusivamente en un estado de delirium. Recordemos que el delirium es otra patología neuropsiquiátrica que nos puede llevar a generar confusión acerca de la demencia, y por eso muchas veces estos pacientes deben de ser valorados por un especialista para lograr hacer un adecuado abordaje clínico, y que no sea que un paciente que esté cursando con delirium o que esté con alguna patología orgánica pensemos que sea una demencia. Y como ustedes ven, pues agregaron otro criterio que no sea causado por otra enfermedad mental, como lo sea un trastorno depresivo o una esquizofrenia, que también se ven en adultos mayores y que en ocasiones pues se confunden con la clínica de la demencia. Entonces, ¿qué herramientas clínicas tenemos en el momento de hacer el abordaje de estos pacientes? Muy fácil, creo que todos lo reconocemos aquí, pues desde la parte de grupos del grupo de interés de neurología y psiquiatría. Cualquier médico general debería aprender a hacer un mini mental o un examen mental, pues digamos que de tamizaje de nuestros pacientes que llegan con signos de alarma, o el Minimoc, que pues también ya son guías establecidas que se le entregan usualmente al paciente para que lo realice, y dependiendo del puntaje pues vamos a tener diferentes abordajes. Entonces digamos que aquí vemos el Minimental nos mide orientación, fijación, la concentración y el cálculo, la memoria, el lenguaje y la construcción. A la hora del tiempo, pues había traído un video, pero les dejaré el link en el chat para que lo vean posteriormente. Entonces, lo que esto nos mira, pues es, dependiendo del puntaje, una puntuación máxima de 35 en el Minimental, ya con un puntaje de 24, pues empezamos a ver una probable o posible demencia, y con un adulto, pues ya menor a 20, ya un importante deterioro neurocognitivo. Recordar pues que digamos estas pruebas las podemos dividir ya sean como pruebas que nos evalúan una parte de tamizaje o pruebas neuroespecíficas. Dentro de esas pruebas neuroespecíficas pues ya nos vamos a ver, digamos, lo que principal nos consulta el paciente: no, es que él se cae mucho, es que él ya no puede hacer cosas, es que yo antes trabajaba en carpintería y ya todo se me cae, o ya no me acuerdo de nada y pues yo era contador. Entonces digamos que ya enfocado en cada una de las alteraciones clínicas que nos refiere el paciente, nos vamos a ir a diferentes escalas. Digamos, en este momento aquí pues traje en la escala IBIT, que es una escala de actividades instrumentales de la vida, que la idea pues es hacer un seguimiento clínico del paciente si va haciendo deterioro. Nos mira si en la lavandería, si en el transporte, si la medicación es capaz de tomársela sola, si hace parte del manejo de finanzas, pues que son signos clínicos importantes que vamos a ver en nuestros pacientes que se empiezan a alterar. Y asimismo, pues digamos que otra de las preguntas es cómo hacemos para diferenciar qué tipo de demencia es si no podemos acceder a una biopsia, ni si todos los hallazgos fisiopatológicos son post-mortem. Entonces, pues hay escalas también específicas, digamos como esta escala de isquemia de Hakinski, que es principalmente en el que vemos ciertos criterios clínicos que nos hacen pensar en que la demencia es de probablemente etiología vascular. Esta va a mirar evidencia de aterosclerosis, historia de eventos vasculares cerebrales, el curso fluctuante, una confusión nocturna. Todo esto nos va sumando puntajes que, si los pacientes con un puntaje mayor de 7, sugiere una demencia vascular. Así, otro tipo de escalas que vamos a ver. Entonces, ¿qué tipo de escalas existen en la parte clínica para hacer este abordaje diagnóstico? En la demencia tipo Alzheimer tenemos una que es del National Institute of Neurological and Communicative Disease and Stroke Alzheimer Disease and Related Disorders Association. Bastante largo y complejo. Entonces, pues digamos que lo importante es más que todo lo que nos dice los criterios diagnósticos de este tipo para la enfermedad de Alzheimer. Importante entender que ellos hacen una división entre probable y posible enfermedad de Alzheimer. Nunca digamos que vamos a tener enfermedad de Alzheimer pues hasta la parte histopatológica, que fue la que vimos anteriormente. Vamos a ver pues que cursa con demencia, es decir, con un trastorno pues neurocognitivo importante. Como veíamos en el DSM-5, ya no hablamos netamente de demencia, sino de trastornos neurocognitivos menor, moderado y mayor. Aquí pues hablamos, digamos que en estos criterios ya nos hablan de demencia, de un empeoramiento progresivo, el comienzo entre los 40 y los 90 años, y diferentes criterios clínicos que apoyan el diagnóstico, como sea las alteraciones conductuales, principalmente en el Alzheimer, y los antecedentes familiares de un trastorno similar.
Asimismo, pruebas complementarias como las neuroimágenes que no reportan pues alteraciones como tal isquémicas y que apoyan más el diagnóstico de Alzheimer. Respecto a la demencia vascular, como ya les mencionaba, pues una de las escalas clínicas era ese de Hexinski, que nos ayuda a evaluar, pero también traen pues otro tipo de esta escala que nos muestra o criterios diagnósticos, pues que es del VASCO, que son Vascular and Clinical, ahora se me olvidó el nombre. Bueno, Vascular, yo lo tenía por aquí, permíteme un segundo. Asociación de Accidentes Cerebrovasculares y Enfermedades de Alzheimer. Entonces, esta pues nos dice que los criterios diagnósticos, digamos que predominantemente vasculares, que hayan alteraciones o que se documenten en la historia, pues antecedentes de infartos cerebrovasculares, un examen físico compatible con accidente cerebrovascular y que asimismo, pues los eventos muestren evidencia de esas alteraciones. Y el segundo punto es que estas alteraciones o esos compromisos neurocognitivo, pues si no estás antecedido de un accidente cerebrovascular, pues evaluar la presencia de otro tipo de patologías. Criterios de exclusión, pues claramente si no tenemos alteración neuroanatómica en la parte vascular, pues no nos deberíamos ir tanto hacia la demencia vascular. Sin embargo, pues en neuroimágenes usualmente o puede que no veamos las alteraciones neurovasculares. Descartar otro tipo de enfermedades neuropsiquiátricas y pues que si es de inicio temprano, digamos que tampoco sería muy frecuente ver que los pacientes tempranamente generen demencia y que nos haría pensar más en una demencia de cuerpos de Lewy. Entonces digamos que son diferentes escalas y criterios que nos hacen ir hacia la una o la otra. Digamos, criterios diagnósticos de la demencia frontotemporal es el consorcio para la demencia frontotemporal y cuerpos de Lewy de la Asociación Americana de Neurología, que nos trae estos criterios. Digamos que aquí lo principal es que nos dicen es que si el paciente cursa con alteraciones neuropsiquiátricas, pues digamos al compromiso anatómico que tiene, es decir, alucinaciones, problemas de psicosis, que la parte comportamental y la conciencia social, la hiperpolaridad son los síntomas que rigen, tenemos que ir pensando un poco más en este tipo de patología. Y ya, pues otros criterios de la demencia frontotemporal, que son los criterios de Lund-Manchester, que son para el diagnóstico específico de esta patología, pues que por horas del tiempo vamos a pasar un poco más rápido. Entonces, se me olvidó mencionar algo muy importante. Y es que en enfermedades neurodegenerativas es muy importante realizar genealogías para ver si hay más personas con la enfermedad y poder establecer si hay un componente genético, como pasa pues acá en Antioquia, que es muy común la enfermedad Alzheimer hereditaria temprana. Listo. En imágenes diagnósticas, pues como ya vimos la parte macroscópica, los cerebros, podríamos decir que ya tenemos un poco claro lo que vamos a encontrar. Entonces, primordialmente, en casi todas las demencias vamos a encontrar una atrofia. Acá vemos una atrofia importante. Y aparte de esa atrofia, vamos a encontrar una marcada ventriculomegalia compensatoria a esa atrofia cerebral. Listo, la siguiente. Bueno, también encontramos atrofia hipocampo, acá lo vemos, en la parte mesial. Acá vemos una marcada ventriculomegalia en la secuencia de tomografía T2. Acá vemos los ventrículos. La siguiente. Esta es una enfermedad de pequeño vaso. Acá vemos las lesiones vasculares, que serían las hipointensidades. Sí, veríamos la enfermedad de pequeños vasos. Aquí también sería enfermedad de pequeños vasos con lesiones vasculares importantes. Y podemos ver que usualmente una de las demencias más comunes es la demencia mixta, demencia de Alzheimer y demencia vascular. La demencia vascular por los tipos de hábitos que tiene la persona, la edad y diversos factores que se correlacionan con los hallazgos neurológicos en neuroimagen. Hay otras en neuroimágenes que no las puse, pero que son muy importantes, pero usualmente pues no se mandan en consultas, son más importantes como para investigación, como sería la
El electroencefalograma, que también es una ayuda diagnóstica muy importante, se utiliza en investigación. Hay varias investigaciones que lo que están haciendo es buscar tipos de ondas y ondas para identificar en estadios preclínicos la enfermedad de Alzheimer y diversas patologías. También hay otras formas de resonancia magnética, como sería la funcional, que sería el PET, que lo que se hace es que se introduce en el paciente un compuesto, un isótopo de un isótopo análogo a la proteína, que por ejemplo la más utilizada es la de Alzheimer, que se utiliza flor beta peer. Ese compuesto lo que hace es marcar el beta amiloide y usted por medio de, de la neuroimagen podría visualizar en qué zonas está más localizado la, las concentraciones de beta amiloide. Entonces se utiliza como una forma diagnóstica para ver concentraciones de beta amiloide, pero mayoritariamente pues la neuroimagen es muy importante, pero se tiene que correlacionar con la clínica, pues siempre se tiene que correlacionar con la clínica, porque a veces encontramos muchos hallazgos en neuroimagen, pues sí, pero hay que correlacionar porque puede ser que tenga la neuroimagen pero no tenga la clínica, entonces siempre hay que correlacionar. Entonces, digamos que quedamos un poco pues con mucha información, pero ¿cómo guiamos todas estas escalas, clínica, exámenes paraclínicos, imágenes diagnósticas para el diagnóstico de estas enfermedades? Y pues digamos que enfocándonos en la atención primaria, que es lo que la mayoría de nosotros pues vamos a salir a hacer antes de ser especialistas y dedicarnos pues a todos estos estudios un poco más avanzados. Entonces, primero, pues sospecho un deterioro cognitivo en un paciente que llega a consulta externa o a consulta, no sé, en el rural, aquejándose de alteraciones comportamentales, de la memoria, neurocognitivas y diferentes alteraciones. Hago una historia completa, una historia clínica completa, hago un examen físico y evalúo siempre el estado mental, ya sea por el minicog o por el mini-mental o las diferentes escalas que les mencioné. Tengo un probable deterioro cognitivo o una probable o posible demencia, hago una valoración neuropsicológica un poco más específica con las escalas también que les mencioné y enfocándome pues hacia qué tipo de alteración tiene principalmente. Veo que tengo múltiples áreas cognitivas comprometidas, no, pues pueden ser síndromes focales, entonces debo hacer un seguimiento y evaluación, debo evaluar pues que no tenga alteraciones vasculares, digamos que es un abordaje integral, ya que es un paciente pues geriátrico en el que voy a tener múltiples comorbilidades y que todo esto pues no esté afectando, digamos, su estado mental. Tiene un deterioro funcional importante o un nivel de conciencia normal. Si no tiene un nivel de conciencia normal y algo está pasando, puede ser un síndrome confusional. Tenemos que evaluar si está en un delirium o hay un trastorno etiológico orgánico que debamos descartar. Si tiene un deterioro funcional, no, pues debemos, si no tiene un deterioro funcional, debemos evaluar si puede estar cursando con algún tipo de trastorno depresivo o si tiene al contrario un deterioro cognitivo leve. Si tiene un deterioro cognitivo leve, pues darle el manejo que ya lo vamos a evaluar y el seguimiento con la reevaluación específica. Y si ya vemos que esto sigue progresando, pues podemos ya digamos que tener un abordaje hacia la demencia y un diagnóstico definitivo de demencia que requiere la exploración complementaria de pruebas de laboratorio. ¿Cuáles pruebas y qué exámenes? Pues uno pueden ser esas neuroimágenes que nos mencionaba pues mi compañero o las escalas que yo les decía, digamos los criterios, ya nos vamos a hacer los criterios de Lewis-Manchester para evaluar si es demencia frontotemporal, la de McCabe si son demencias de cuerpo Lewy o los criterios del nombre complejo que les dije acerca de la enfermedad de Alzheimer. Si es una demencia secundaria o una demencia vascular, si es por multiinfarto que encontramos en las imágenes o por las alteraciones en el examen físico y el examen neurológico, o una demencia secundaria en los paraclínicos que yo solicité acerca de fármacos y toda la historia clínica completa que hice del paciente. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Pues cuando ya digamos tengo esa probabilidad diagnóstica de demencia o que ya viene con ese diagnóstico y consultado como por un control. Entonces, pues primero, casi siempre el abordaje va a ser sintomático, es decir, nos vamos a enfocar en los síntomas neurológicos o neuropsiquiátricos, los síntomas orgánicos y las comorbilidades del paciente. Desde la parte neurológica y psiquiátrica, pues siempre evaluar la depresión y que es una importante comorbilidad de los pacientes ancianos y el manejo de los problemas cognitivos y conductuales en la demencia. Desde la parte orgánica, digamos que han habido distintos estudios y siempre vamos a encontrar en la literatura, en páginas y en la
¿cómo se llama eso? En la jerga no, sino en la tradición oral, es la palabra, diferente manejo para los pacientes que no pierdan la memoria. Digamos, hay estudios que han demostrado que los niveles de vitamina 12 siempre se deben incluir en la evaluación rutinaria de los ancianos, debido pues a que se han demostrado en estudios que la deficiencia de vitamina B12 genera alteraciones neurocognitivas a futuro. Asimismo, las dietas ricas en omega 3 y vitamina D, además de ser protectores pues coronarios, ayudan a mejorar la parte neurocognitiva. Van a encontrar diferentes suplementos, entre ellos Axona o Suvenait, que son, digamos que, suplementos que se han estudiado clínicamente en pacientes con Alzheimer y que son, digamos, diferentes ácidos grasos con omega 3, monofosfatos y alguna mezcla de antioxidantes, pues que en ensayos controlados aleatorizados han demostrado cierta mejoría. Sin embargo, pues no están ampliamente difundidos en la práctica clínica como una recomendación pues necesaria en estos pacientes, pero pues digamos que es un apoyo que tenemos ahí. Y siempre evaluar las comorbilidades de los pacientes, pues entre ellas la más importante, lo que nos recomienda la Asociación Americana de Neurología, es evaluar la tiroides y pues que haya una adecuada suplencia del hipotiroidismo y la necesidad de la medicación y el seguimiento de la misma, debido a que pues pacientes hipotiroideos han demostrado también una importante alteración neurocognitiva si no se hace un adecuado seguimiento y tratamiento. Entonces, cuando ya tengo un paciente, digamos que en esta sospecha, pues debo hacer un abordaje clínico importante. Una de las herramientas que más nos van a funcionar a nosotros es la GDS, que es la Geriatric Disease Scale, que es como la que nos mira Discapacity Scale, perdón, que es la que nos mira la discapacidad geriátrica en el paciente. Dependiendo de eso, entonces aquí vemos cómo une la escala GDS y una escala que se llama la escala FAS, que esa escala FAS es la que nos mira principalmente la parte comportamental de los pacientes. Entonces un adulto normal de la edad, una enfermedad de Alzheimer incipiente asociada a un GDS3, pues ya vamos evaluando las características como tal de la enfermedad. Entonces, si ya tengo esas características, pues nos vamos a ir hacia el tratamiento, dependiendo si tengo un estado neurocognitivo mayor, grave, moderado, un cognitivo muy leve, pues vamos a evaluar la terapia que requiere este paciente. ¿Qué herramientas tenemos dentro del tratamiento no farmacológico? Una de las principales y pues que digamos siempre hay que tener en cuenta es que el tratamiento farmacológico se basa en gran medida en el cuidador. Son pacientes geriátricos y que usualmente pues tienen muchas alteraciones comportamentales para su autocuidado y que requieren de un cuidador, y que la mayoría de las estrategias no farmacológicas van a estar encaminadas hacia el cuidador y a las técnicas y a la enseñanza de estos pacientes. Por eso es que la relación médico-paciente con el cuidador en este tipo de patologías es fundamental para una adecuada evolución clínica de los pacientes. Es importante pues no brindar expectativas, digamos, surrealistas de los pacientes de que se van a curar, de que van a salir de la enfermedad, porque como ya vimos, pues todas las alteraciones histopatológicas, anatómicas, son importantes y que son irreversibles, y que pues con nosotros como médicos realmente no vamos en este momento, a pesar de estudios experimentales, pues no tenemos una cura como tal del Alzheimer. Entonces, del Alzheimer o de las demencias. Por eso es importante siempre entablar como esta educación a los pacientes acerca de la enfermedad. ¿Cómo hacemos ese abordaje no farmacológico? Una de las principales como herramientas es las 4 R's, que es la reafirmación, la reorientación, la repetición y la redirección. La reafirmación es que es útil en la eliminación de la confrontación, entorno de apoyo y efecto. Entonces siempre como reafirmar al paciente pues que quién es, como estarlo reorientando siempre, la repetición de lo que estamos haciendo. Son personas que necesitan pues digamos que los guíen hacia futuro. En tal hora nos vamos a tanto tiempo nos vamos a bañar, reorientarlos, estamos en la casa, yo soy tal, presentarse por el nombre, yo soy tu hijo, sí, digamos que son siempre esos, el enfoque no farmacológico que deben tener los pacientes acerca de esto. Asimismo, pues se han demostrado diferentes medidas no farmacológicas, como ya sea las actividades rutinarias, el entorno donde esté el paciente, pues que sea tranquilo, que esté solo, que no haya mucho ruido, evaluar pues la presencia siempre de dolor de los pacientes, que también nos puede poner en agitación psicomotora.
tratar de no estar en desacuerdo con lo que ellos opinan o piensan, debido a que esto les va a generar mayor disconfort y alteraciones comportamentales. Siempre pues tratar de, digamos que se ha visto pues que el señalamiento con el dedo, regañar, amenazar, elevar el tono de voz, son comportamientos del cuidador y de la familia que altera como tal la parte psiquiátrica del paciente. Validar el comportamiento de la persona, pues si está haciendo las actividades adecuadamente, y digamos que siempre ante una persona pues que vaya a entrar en contacto con ellos, como darles una pequeña educación de cómo es el paciente y el comportamiento usual, debido a que pueden entrar en choque y generar pues diferentes pues alteraciones comportamentales del paciente. Otras terapias que se han visto y que se han estudiado, pues entre ellas la aromaterapia, la actividad física, la musicoterapia, los masajes, que son terapias que claramente o usualmente no se hacen únicamente una terapia o aromaterapia, y eso es lo único con lo que se trata la demencia, sino que son como tal un conjunto. Usualmente hay grupos y conjuntos de diferentes especialistas que tratan a los pacientes integralmente en la parte demencial. Em, en aromaterapia, pues se ha visto que los olores a lavanda ayudan a reducir la ansiedad y el estrés. Respecto a la actividad física, pues desde la fisioterapia, ya más adelante les menciono un poco, la musicoterapia ha demostrado que en pacientes ansiosos ha reducido pues también la necesidad de fármacos. Tener en cuenta que esta musicoterapia, pues digamos, a mí no me gustaría, no sé, que me pusieran un metal o algo así, pues siempre para la musicoterapia es necesario tener en cuenta un poco la historia del paciente, qué música le gustaba, explorar qué tipo de música hace que él tenga comportamientos favorables para pues apoyarnos de esa herramienta clínica, pues que es importante en los pacientes. Se ha visto también y se ha estudiado por la parte de masajes y otro tipo de alternativas o de medicina alternativa, que a pesar de que, digamos, los estudios no son muy amplios, pues ha traído repercusiones importantes en el desarrollo de esta patología. Desde la parte de fisioterapia, digamos que se han hecho estudios con una técnica pues que se llama la intervención cognitivo-motora, donde pues han demostrado que una actividad física y una terapia psicológica acompañada de esa actividad física ha reducido como tal la necesidad de fármacos y las comorbilidades asociadas neuropsiquiátricas comportamentales de estos pacientes, pues en un estudio que se llevó a cabo a 6 meses con una actividad rutinaria en 7 o 3 sesiones todos los días de 20 a 30 minutos, máximo 1 hora de actividades físicas, dependiendo de la GDS, del estado clínico de la demencia. Se hacía un plan, ya sea grupal, independiente o de la intervención del ejercicio, con terapistas físicas para reducir, pues, digamos que esas alteraciones comportamentales. Del tratamiento farmacológico, enfocado principalmente en las alteraciones pues, que generan disrupción en el entorno del paciente y de los familiares, para reducir, pues, digamos, más que todo la carga hacia el cuidador, y digamos que evitar asimismo. También es muy importante tener en cuenta que estos pacientes suelen terminar en hogares geriátricos o fuera de su familia por lo complejo del manejo, y la falta también en ocasiones de educación desde la parte médica acerca del manejo de cómo se hace ese abordaje comportamental, y pues toda la educación y la ayuda que podemos dar a estos pacientes. Los principales medicamentos que se han usado, digamos, para la disminución de la parte neurocognitiva es el donepezilo, la ribastecmina, la galantamina, que son inhibidores de la colinesterasa. Pues como se ha demostrado que la acetilcolina está bastante reducida en estos pacientes con esta patología, pues lo que se busca es inhibir esta enzima que disminuye la concentración de acetilcolina a nivel sináptico. Digamos que actualmente no existen como tal remedios que reviertan el proceso patológico de la enfermedad demencial. Sin embargo, pues los medicamentos disponibles ayudan a disminuir ese proceso degenerativo como a mayor lentitud, que sea mucho más lento esa fisiopatología que se presenta. El principal pues, beneficio de esta farmacoterapia es la atenuación de ese declive funcional de los pacientes, y asimismo como reducir la agitación psicomotora, las alteraciones comportamentales, y ayudar a la seguridad del paciente.
Respecto al donepezilo, pues digamos que se usa en dosis diarias, usualmente de 5 miligramos al día. Hay estudios que han demostrado un mejor rendimiento pues a 25 miligramos al día sin la necesidad de eventos adversos. Sin embargo, pues siempre debemos empezar con dosis bajas e ir subiendo el medicamento. Otros medicamentos que se han usado, la ribastigmina y la galantamina, como inhibidores selectivos de la colinesterasa, y se han pues propuesto o se han creado más que todo parches de ribastigmina a dosis de 1.5 con un dosis tope de 9.5 miligramos en 24 horas para digamos que haya un depósito del fármaco y en pacientes que no puedan pues tomar pastas o estas, pues es digamos que una alternativa bastante oportuna en estos pacientes. Y otro de los fármacos también utilizados son los antagonistas del NMDA, pues que ha demostrado también ser un importante precursor, como es la memantina, que se usa 2 veces al día en dosis de 5 miligramos y pues que la idea es llevarlo a 10 miligramos 2 veces al día en estos pacientes y que ha demostrado beneficios importantes en las diferentes pruebas neurocognitivas a largo plazo de estos pacientes, reduciendo pues su deterioro neurocognitivo. Entonces, un pequeño algoritmo, debemos primero pues evaluar si el paciente tiene alteraciones de la memoria, si ya hago el diagnóstico, evalúo dependiendo de las alteraciones comportamentales qué tipo de tratamiento necesita, considerar el inicio de inhibidores de la colinesterasa, si es moderado, y si es severo, realmente no se benefician ya del uso de inhibidores de colinesterasa, al contrario, es una indicación absoluta del retiro de los inhibidores de la colinesterasa si tienen un deterioro severo, porque esto pues realmente no trae ningún beneficio y al contrario puede traer mayor complicaciones y por eso pues digamos que no se deberían usar y ya deberíamos irnos a otros fármacos mucho más específicos para la parte comportamental. Entonces, eso con respecto a la parte neurocognitiva y el resto, si los pacientes se agitan, los pacientes en ocasiones son agresivos, tienen inhibición en la parte de hablar, tienen desinhibición sexual, euforia, psicosis, son pacientes que cuando están en esta situación son bastante complejos, al igual en el manejo intrahospitalario, pacientes con demencias, pues que en cuartos que usualmente, digamos, hay otro tipo de pacientes y que el manejo por enfermería también se maneja, es bastante complejo, se retiran las venospunciones, no se toman los medicamentos y que en ocasiones, pues por estas agitaciones toca hacer inmovilización mecánica, que también es un procedimiento médico, recordemos eso. Tenemos que acudir a la farmacología específica. Como se dan cuenta, lo menciono de último porque es la última medida que debemos de tener en nuestros pacientes. Muchas veces van a llegar a consulta paciente diciendo, venga, es que necesito que me lo duerma, necesito que me dé algo para que él ese no es el manejo principal de la demencia, como ya nos dimos cuenta. Sin embargo, sí tenemos un apoyo y que tampoco debemos tenerle miedo a la farmacología neuropsiquiátrica para el manejo de esta sintomatología, porque nos va a ayudar también a que todas esas terapias neurocognitivas se logren a mayor plazo. El principal manejo, pues ya lo dije, no farmacológico, por lo general la agitación, la agresión y la irritabilidad son los que mayor respuesta tienen los inhibidores de la colinesterasa y sin embargo la depresión, la apatía y la ansiedad no lo hace. Por eso es que en ocasiones pues tenemos que hacer uso de otros fármacos. Entre ellos, pues la trazodona y la carbamazepina, que son pues como medicamentos pues antiagitación. Se ha demostrado que la trazodona también nos ayuda con las alteraciones del sueño, por eso suele dar en la noche a dosis de 50 a 100 miligramos, empieza con 25 miligramos y vamos evaluando las alteraciones del sueño en los pacientes que traen alteraciones comportamentales. Hay algo que se llama el síndrome del ocaso, es que estos pacientes suelen, cuando cae el sol, tener alteraciones comportamentales, también por toda la parte de la neurobiología, en lo que pues genera mucho más alteraciones en la noche y por eso debemos evaluar más que todo el uso de estos medicamentos en la noche.
Aló, disculpa, se me descargó el computador y se me desconectó la charla. Pero bueno, simplemente les termino de decir vía pues, oral, debido a que la tenía la presentación en el computador y no prende. Entonces, también podemos hacer el uso de ciertos fármacos como son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la fluoxetina principalmente, si el paciente está cursando con un trastorno depresivo, y los ansiolíticos o los antipsicóticos, principalmente risperidona y olanzapina o la quetiapina, en el manejo intrahospitalario asociado pues también el haloperidol para esas alteraciones comportamentales. Em, ya, era eso. Ahí, bueno, pues de la bibliografía principalmente lo tomamos del American Academy of Neurology, del DSM-5, la base de datos que revisamos fue Clinical Key y UpToDate, y ciertos artículos y guías de práctica clínica de la Asociación Americana de Neurología. Entonces, no sé si tengan preguntas o alguna apreciación. Bueno, yo quisiera contarles un poco del biobanco de la Universidad de Antioquia. Entonces, es muy corto. Es un biobanco que está ligado al grupo de neurociencias de Antioquia, como les mencionaba. En la actualidad tenemos 441 cerebros de pacientes con diversas enfermedades neurodegenerativas, mayoritariamente Alzheimer familiar temprano. Tenemos un poco más de 100 cerebros con la mutación de presenilina 1 y 2. También tenemos cerebros de enfermedad de Parkinson, de Cadacil, algunas enfermedades un poco raras como cocaine, eh, demencias corticobasales, degeneración corticobasal y diversas enfermedades. Entonces, el grupo recibe donaciones de pacientes enfermos, sanos, pues de cualquier persona, nos sirve para investigar y aprender. El grupo lo pueden encontrar por la página del Grupo de Neurociencias de Antioquia que se llama gna.com, GNA, Grupo de Neurociencias de Antioquia.com. Y, bueno, yo en la siguiente tenía este, el anterior. Ahí podemos encontrar con el QR el Instagram del biobanco. Ahí publicamos noticias de las investigaciones, de qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. Esos son los números de contactos y por ahí pues con un paciente, pues si alguien fallece o algo, pues que no quiera, pues que no suceda rápido. Si alguien fallece y quiere donar y dijo en vida que quería donar, pues la familia debería llamar a esos números que están acá y se comunica con nosotros. Nosotros hacemos todo el procedimiento y hablamos con la funeraria y todas las cuestiones legales. Sería eso básicamente. Bueno, pues agradecerle nuevamente a todos los que estuvieron conectados. Perdón por ahí por las intermitencias y los problemas técnicos. Nuevamente, pues muchas gracias al grupo de neurología de interés de la facultad. Creo que estas charlas son bastante fructíferas y pues muchas gracias también a Brian por permitirme pues digamos que hacer la exposición con ustedes. Y pues nos veremos en otra oportunidad. Aprovecho la cuña, invitarlos a la siguiente charla de el 19 por parte de SICUS, donde vamos a tener diferentes especialistas acerca de la enfermedad de Alzheimer, que nos van a hablar un poco de ese manejo clínico de estos pacientes y todas las técnicas que se usan. Y a Juan Francisco, nuevamente muchas gracias pues, por la disposición a crear estos espacios en tu grupo. Pero claro que sí, Rafita. No, en serio, por aquí ustedes saben que siempre bienvenidos y agradecerles mucho a ustedes por haber expuesto este tema tan importante, sobre todo porque es un problema frecuente. Yo creo que así como mencionábamos en la descripción de nuestra publicación, más de uno de nosotros tenemos familiar o algún conocido con sospecha o diagnóstico de demencia actualmente y es un problema del cual pues se encuentra eh, pues una alta prevalencia en realidad en nuestra población adulta mayor, también en personas jóvenes, las demencias rápidamente progresivas, por ejemplo, que pues a pesar de que son raras, también vienen siendo importantes, casos exclusivos como vienen siendo el CADASIL que mencionaban ahorita,
La verdad, una exposición muy completa. Siento que el abordaje que se hizo fue muy chévere porque se habló de cada uno de los diversos abordajes que existen, el manejo terapéutico, farmacológico y no farmacológico. Muy importante tenerlo en cuenta, muy chévere. En serio, agradecerles a ustedes, muchachos, por haber tenido, pues, durante todo este tiempo esa disposición para colaborarnos al grupo de interés de Neuro y que durante, pues, este mesecito estaremos hablando de estos temas y también apoyarlos a ustedes en SICUS para hacer promoción de sus charlas y también que nosotros podamos asistir y apoyarlos ahí firmemente. Bueno, muchas gracias. Feliz noche pues veo al doctor Restrepo conectado. Aprovecho en darle un saludo y muchas gracias por estar presente. Una feliz noche. No sé si puede hacer algún comentario finalmente. Yo creería que sí, profe, claro. Pues es interesante lo que han planteado. Yo soy un seguidor del profesor Lopera desde hace ya muchos años. Para la persona que habló desde el grupo de la Universidad de Antioquia. Bueno, no, es necesario que sigan indagando cuál es el papel que ustedes tienen en el diagnóstico de pacientes reales mayores de 65 años para nuestro medio que lleguen con síntomas de alteración de la memoria. Esto es muy crítico para su práctica clínica y estaremos pendientes para seguir compartiendo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Feliz noche a todos. Que descansen. Igualmente, chao, chao, que estén muy bien.